La trombosis del seno venoso, como su nombre lo dice, es una formación de un trombo en un seno venoso cerebral, ya es decir, en las venas que drenan lo que corresponde en el cerebro. La fisiopatología, después de existir los factores de riesgo que son similares a los de trombos en otras partes del cuerpo, como ser mujer, joven, utilización de anticonceptivos, exposición a estrógeno, por lo tanto embarazo del tercer trimestre, condiciones protrombóticas, ya tabaquismo, eso nos va a llevar por triada de Virchow y la forma que ya conocemos de formación de trombos a una trombosis en una vena cerebral o en un seno venoso propiamente tal. En el caso de una venita más pequeña va a aumentar la presión venular y de capilares también. Y en el caso de una trombosis más grande, ya en seno venoso propiamente tal, una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Eso, como no se absorbe líquido, ya hemos dicho en ocasiones anteriores que el cerebro es un espacio limitado, por lo tanto, si aumenta el contenido, aumenta la presión, inevitablemente, y en este caso no se está drenando el contenido que corresponde, no hay una adecuado drenaje del SR, por lo tanto aumenta la presión intracraneal. Eso nos genera edema vasogénico, citotóxico, está hinchazón, imagínense el cerebro así hinchado, eso es palabras muy informales, pero eso hace que se irrompa la barrera hematocefálica y nos genere incluso hemorragia intraparenquimatosa. Y eso es lo que se conoce como transformación hemorrágica de una trombosis de seno venoso. Hay diferentes etiologías. Ya dijimos que embarazo puerperio como condición protrombótica puede existir, coagulopatías de tipo protrombóticas, trombocitosis, cuadros hematológicos, ¿no es cierto?, como la anemia de células falciformes, también los tumores que también son protrombóticos, una compresión de seno venoso que impide el drenaje adecuado por tumores, invasión local, meningioma. El trauma también nos puede favorecer la producción de un trombo. Y las infecciones, ya de tipo sepsis, meningitis, puede ser una otitis también, es una complicación de las infecciones. Y luego causas menos frecuentes serían síndrome de Bechet, abuso de drogas, síndromes paraneoplásicos, cosas más raritas. Recuerden que la neoplasia ahí es un factor de riesgo para formación de trombo. Con respecto a la clínica de la trombosis de seno venoso, puede debutar con el síndrome de hipertensión intracraneal, ya porque les dije, eso es el fenómeno final que se va a producir porque no se drena lo que corresponde, que es el líquido cefalorraquídeo. El síntoma más frecuente es la cefalea, por lo tanto, en nuestro estudio de la cefalea tenemos que tener presente la trombosis de seno venoso en paciente mujer joven con factores de riesgo de trombosis. Puede presentarse con focalidad neurológica dependiendo del sitio. Por ejemplo, en el seno sagital superior puede haber déficit motor, también en el seno sagital inferior pueden haber síntomas como afasia en el caso de compromiso del seno transverso izquierdo, pueden haber convulsiones se ha visto en seno sagital superior, seno sagital inferior. Cuando es del seno cavernoso podemos tener signos mucho más oftalmológicos con dolor orbitario, quemosis, proptosis, todo por el aumento de la presión a ese nivel. Y también parálisis de nervios craneales, ¿cierto?, del tercer par y del sexto par, que nos van a producir los déficits oculomotores característicos. A nivel de seno transverso, ese es el que nos va a dar más la jaqueca, la cefalea, que ya les comenté, y nos puede dar incluso el tinnitus asociado también. Y en el caso de una trombosis de vena yugular interna, puede eso también causarnos tinnitus y dolor de cuello y también compromiso de pares craneales, ¿ya?
Como pueden ver, la clínica es poco específica. Si nosotros vemos déficit de instalación brusca, ¿no es cierto?, pensamos siempre en una ACV más bien arterial, ya sea isquémico hemorrágico, no venoso. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a aumentar la sospecha? Bueno, que se asocie a este déficit neurológico cefalea. Es complejo porque la cefalea también se asocia al ACV hemorrágico, entonces alto nivel de sospecha en las pacientes, y digo las porque son en general, esto es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, la exposición a estrógeno, una mujer puérpera, ¿no es cierto?, con dolor de cabeza, es un diferencial que tener presente, la presencia de convulsiones. La cefalea va a estar presente en un 90% de los casos y las convulsiones en un 40%, ¿ya? Y el déficit focal solo en un 20%, entonces cefalea, convulsión en una paciente de riesgo, ¿sí? Y otra cosa es que es bien lógica, es que no va a respetar un territorio arterial, ¿no es cierto? Porque no está comprometiendo vasculatura arterial, por lo tanto no es el típico síndrome de arteria cerebral media, no es el típico síndrome de arteria cerebral posterior, etc. Y que puede presentar transformación hemorrágica. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos el estudio líquido cefalorraquídeo, puede tener un aumento de presión. Y en las imágenes puedo encontrarme efectivamente con una hiperintensidad bien famosa, ya sea en el TAC con contraste o en la resonancia, que se llama el signo de la delta vacía, ya, porque la delta es esa formita, ¿no es cierto?, que es como forma de triángulo, y adentro se presenta un trombo adentro del seno longitudinal superior, que a todo esto es el más frecuente sitio de localización del trombo, ¿ya? En el 60% más o menos de los casos de trombo senovenoso es en el seno sagital superior, y ya en segundo lugar llega el seno transverso, y ya después se la pelean entre la vena yugular, en el fondo las venas corticales y más el sistema venoso profundo. Pero el seno sagital superior y el transverso son los más frecuentes, y por lo tanto es bien esperable, ¿no es cierto?, que podamos ver este signo de la delta vacía, que es el triangulito que forma el seno longitudinal superior, y que veamos adentro una forma circular, hipointensa o hipodensa, dependiendo si ven un TAC o una resonancia. Con respecto al tratamiento, vamos a anticoagular con anticoagulación parenteral, con heparina, sea no fraccionado, bajo peso molecular, y de forma independiente al riesgo que les dije que existía de conversión hemorrágica. O sea, siempre hay anticoagulación. Luego, anticoagulantes orales por 6 meses, y puede haber una trombectomía de seno venoso, pero son casos muy seleccionados y es algo mucho más neuroquirúrgico que neurológico. Y si se fijan, es muy parecido en factores de riesgo y en manejo a una trombosis venosa profunda, básicamente. Así que ahí les recomiendo que vayan a ver los videos de vascular, y nos vemos para la próxima. Espero que estén bien, que se cuiden, que me sigan.